Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que como cada semana usted esté lista y listo para comenzar con su programa Somos Cuidadores y aquí, miren, junto a ustedes conversar acerca de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y oiga, familia, hoy tenemos un tema que estoy muy seguro que les va a hacer, mira, mirar hacia adentro, mirar introspección, verse reflejado en algunas historias. ¿Está bien? Así que le adelanto que esté al pendiente porque hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a conversar acerca de un estudio que sabe que le dio voz a cuidadores, como ustedes les brinda visibilidad. Así que eso es un leve spoiler alert. ¿Ok? Así que para nuestra familia, aquellos nuevos cuidadores, bienvenidos. Si usted es de los nuevos cuidadores que se integra a lo que son nuestra comunidad, a nuestro programa, somos cuidadores, a nuestro podcast, sepa algo. Los jueves a las 3 y 10 de la tarde, es momento de tener una tacita de café para que nos acompañe a conversar desde hoy en adelante, ¿ok? Así que sepa que esa es la primera. Y la segunda, que si usted quiere conocer acerca de diferentes temas que les pueden ayudar en lo que es su tarea de ahora en adelante, sepa que puede entrar al terminar el programa que está escuchando. Va a entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador va a escribir Somos Cuidadores. Si te gusta el formato de podcast, porque te gusta escuchar cuando estás trabajando, cuando estás haciendo alguna tarea, pues mira, también está disponible en la plataforma de Spotify y en otras muchas de las plataformas, mira, realmente la que tú prefieras. Bajo el mismo nombre, Somos Cuidadores. ¿Qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar horas de contenido acerca de temas como cuidado en el hogar, las demencias, Alzheimer, estimulación cognitiva, recetas que puedas comer tú, pero también tu adulto mayor, acerca de la psicoterapia, de cómo manejar la ansiedad, de cómo decirle a ese adulto mayor que hay que cuidarlo, entre otros muchos temas que están disponibles 24/7. De hecho, si tienes una Alexa, dile, Alexa, pon el podcast de Somos Cuidadores para que, mira, te mantenga al día y puedas escucharlo mientras haces las tareas en el hogar. ¿Por qué no? ¿Ok? Ahora, solamente tienes una tarea y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que, si tú entiendes que hay algún familiar, amigo, compañero de trabajo que se puede beneficiar de las recomendaciones que dan los invitados en los diferentes programas, pues mira, envíalo, dale share para que también pueda beneficiarse y así de alguna manera darle apoyo. ¿Está bien? A nuestra familia extendida de Latinoamérica, fuerte abrazo. Como saben, ustedes son parte importantísima de lo que hacemos aquí en Somos Cuidadores y ellos, para los que nos escuchan en Católica Radio, nos siguen a través de las plataformas de digital, de Facebook, de YouTube, Spotify y demás. Así que fuerte abrazo. Ya pronto les tengo noticias. Mm, me tienen aguantado para compartir algunas noticias de dónde va a ser la próxima escuela para cuidadores, de una actividad muy importante que viene para nosotros, pero esas actividades ustedes saben que las hacemos enfocados en ustedes, en poder mejorar lo que ustedes hacen, porque familia, ustedes son nuestra razón de ser, nuestro objetivo aquí en Somos Cuidadores y porque no, en la escuela para cuidadores de adultos mayores. Bueno, familia, ¿qué tenemos para hoy? Para ponerlo en contexto, sepa que la Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades crónicas representan el 71% de las muertes a nivel mundial. Estas afectan, oye, diferentes edades y regiones. Sin embargo, estas son causadas principalmente por afecciones agudas y requieren tratamiento a largo plazo. Pero, ¿cuáles son esas principales enfermedades que la Organización Mundial de la Salud cataloga como crónicas? Pues sabe qué, familia, sepa que esas enfermedades son diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y el cáncer. Y sabemos, porque hemos hablado aquí largo y tendido en otras instancias, que en Puerto Rico y en Latinoamérica estas son algunas condiciones que tienen una mayor prevalencia. Sabemos que requieren de cuidado. De hecho, en Puerto Rico, el Departamento de Salud ha informado que un 32% de los adultos padece una enfermedad crónica.
Pero ¿qué sucede con los cuidadores de estos pacientes cuando llega el duelo? Porque cuando hablamos de enfermedades crónicas, no podemos olvidar o dejar de perder de perspectiva que, oye, en algún momento va a llegar la muerte, ¿ok? De hecho, puede darse duelo a través de la pérdida de la salud, la pérdida del rol del cuidador. Así que para hablar acerca de esto, familia, hoy nos acompaña una invitada muy especial para mí, la doctora Leiska Pérez Natter, quien posee un grado doctoral en psicología con concentración en consejería clínica y quien realizó su investigación doctoral acerca de la experiencia de duelo de cuidadores primarios informales de pacientes crónicos y terminales. Así que familia, sin duda, ¿quién mejor que la doctora Leiska Pérez para hablar de este tema? Así que doctora, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en Somos Cuidadores. Saludos, saludos a la familia de Somos Cuidadores y a todas aquellas personas que nos están escuchando en el día de hoy. Un placer Eh, para mí estar aquí con ustedes. gracias por decir que sí, porque familia, para ponerlo en contexto, cuando yo escuché la investigación de la doctora, pues sin duda me gustó mucho por varias razones. Primero, porque le da visibilidad a los cuidadores en un tema que les toca bien de cerca. Una de las situaciones más difíciles para el cuidador, además del día a día, es cuando sabe que por razón de la condición está perdiendo o va a perder a su familiar, pero hay un sinnúmero de pérdidas que se dan en el transcurso. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de precisamente lo que la doctora Leiska Pérez encontró en su estudio. Y doctora, yo creo que me gustaría comenzar por ahí, que nos hable un poco de qué trató su estudio, cuáles fueron esos objetivos, quiénes participaron, al menos comencemos por ahí. Seguro que sí. La investigación trata sobre todas esas experiencias vividas durante la experiencia de cuidado y luego del fallecimiento de estas personas que fueron cuidadas por un familiar, especialmente lo que es el cuidado primario informal. Así que el objetivo del estudio fue poder explorar cuáles son esas narrativas en común que experimentan las personas que llevan a cabo este rol, que día a día cada vez es más inminente que nos va a tocar en algún momento de nuestra vida llevar a cabo el rol de cuidador o cuidadora. Que sin duda muchos les va a tocar. En Puerto Rico tenemos estamos bien cerquita de tener un 30% de la población que es adulta mayor. Y sin duda hay una alta prevalencia de condiciones crónicas. Así que eh, tengo una pregunta. Antes de entrar, porque me interesa mucho saber, o más bien que los radioescuchas conozcan qué te motivó a estudiar este tema. Eh, Sí, Así que presumo que la motivación de estudiarlo está relacionada a quiénes son las personas que participaron. Háblanos un poco de claro eso. que sí. Como bien les mencioné, en algún momento nos va a tocar ejercer ese rol de cuidador. Y en mi vida llegó ese momento también con una persona muy especial para mí, que en este caso fue mi abuela. Así que yo colaboré como cuidadora secundaria y mi madre como cuidadora primaria. Nosotros, el motivo de enfermedad de ella fue la condición del cáncer, así que a través de los meses con cuidados paliativos estuvimos en ese mano a mano con ella. Fue un proceso muy bonito, un proceso muy acompañado, pero luego de los actos fúnebres nos preguntamos, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo nosotros en esta privacidad trabajamos lo que es esta experiencia de pérdida y de duelo? Y queríamos conocer un poco si otras personas tenían experiencias similares a nosotros, cómo es ese proceso durante el cuidado que experimentamos esa sensación de pérdida y una vez esa pérdida física llega a nosotros, ¿cómo la podemos afrontar? Así que básicamente esa fue la motivación que nos llevó a tenemos que conocer un poquito más sobre esto y tenemos que conocer y dar voz a esas personas que como nosotros experimentaron una experiencia de duelo con un familiar. Fue un tema complicado de estudiar y tal vez me estoy un poquito adelantando a esta parte de la experiencia, pero sin duda un momento crítico es cuando se selecciona el tema, sobre todo al escuchar que está tan cercano a la experiencia propia, porque sin duda
oye, de alguna manera le llega al investigador, sobre todo cuando no es una investigación cuantitativa, ¿cierto? Háblanos un poco de la Correcto. de la metodología para adentrarnos ahí. Sí, definitivamente cuando es un tema que nos toca y que nos importa tanto, hace que la investigación sea aún más especial para nosotros. El enfoque que se seleccionó para esta investigación fue el enfoque cualitativo, así que nos permite profundizar más en esas experiencias vividas. Así que sí conlleva unos retos, pero no necesariamente esos retos entorpecen la investigación, sino que la enriquecen, ¿verdad? Y podemos tener esas experiencias compartidas con las personas que participan en el estudio y con el investigador o investigadora. De hecho, doctora, si para los radioescuchas, si pudiéramos, porque ellos nos deben estar mirando como que, Dios mío, espérate, pero esa terminología, no entiendo esas palabras, porque estamos utilizando palabras de investigación académicas. El estudio cualitativo, ¿verdad? Para si pudiéramos describirle cómo se realiza para que conozcan que no es probabilístico o que se hacen entrevistas con personas, cómo fue ese proceso, para que tengan una idea. Por supuesto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando no hay mucho conocimiento sobre ciertos conceptos que debemos estudiar. Por ejemplo, en Puerto Rico los estudios en duelo no son abundantes, diría incluso que son escasos. Así que un acercamiento que nos permite explorar con mayor profundidad, aunque en términos de números no podamos generalizar, sí nos permite profundizar en cómo se manifiesta ese fenómeno, en este caso el duelo, en la población que queremos estudiar. Y mucho, o digamos que cierta parte es escuchar la voz de la persona. Cuando hacen encuestas, administran cuestionarios, pues las personas realmente responden a preguntas que ya tienen tal vez selección múltiple, ¿verdad? O unas respuestas ya preconcebidas. Sin embargo, lo que enriquece el proceso en un estudio cualitativo es que el investigador, oye, le puede realizar preguntas, claro, todo alineado, familia, no es que se sienta el investigador y se le pregunta lo que se le ocurra, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, esas preguntas que están estructuradas o semiestructuradas permiten que el investigador pueda escuchar desde la experiencia de la persona que ha vivido este asunto. Claro, doctora, también tenemos que hablar, ¿verdad? Que como usted dijo, no se puede generalizar porque la muestra o debo decir, los participantes son pocos. ¿Cuántos participantes fueron en el estudio? En el caso de esta investigación fueron 5 participantes, pero como usted bien dice, nos permite abrir esa conversación, esa profundidad en esas narrativas. Y como las preguntas son abiertas, las personas nos pueden guiar e incluso llevarnos a realizar las preguntas correctas. Así que a veces nosotros desde el lado investigativo pensamos, esta es la guía por la que tenemos que regirnos y son los cuidadores en este caso quienes nos guían hacia estas son las áreas importantes que debemos explorar desde la academia. Que yo sé que eso fue una de las cosas que sucedió, ¿verdad? En esta experiencia de tu estudio, que ya mismo vamos ahí, porque me gustaría, ¿verdad? Que hables acerca de esas dimensiones y cómo salieron dimensiones, ¿verdad? En el transcurso, precisamente por eso que menciona la doctora familia, y es que tenga en cuenta que a diferencia de los otros estudios o metodologías, esta permite escuchar la voz y a mí me gusta mucho los estudios cualitativos porque permiten escuchar la voz. Sin embargo, cuando ya nos movemos a políticas públicas y demás, pues se suelen utilizar estudios más cuantitativos que tienen, ¿verdad? Más cantidad de participantes. Pero ¿por qué me gustan los estudios cualitativos con cuidadores? Porque no sé si ¿verdad? Fue parte de tu experiencia, Leishka. Claro, yo sé que fuiste cuidadora, pero no todos los cuidadores tienen las mismas circunstancias. Entiéndase, a veces nosotros queremos investigar algo y lo pensamos, lo conceptualizamos según, mira, lo digo, familia que nos escucha en Católica Radio, entre comillas, desde nuestra comodidad. Y desde nuestra comodidad entendemos que hacemos un acercamiento a estudiar el fenómeno, pero cuando empezamos a escuchar las historias, uno se da cuenta, wow, dentro de lo que es un cuidador, por decirlo así, ese label, hay tanta diversidad
¿Fue lo que encontraste o lo que miraste en esa experiencia? Definitivamente. Inclusive quisiera compartir, para estas personas, las cuidadoras que participaron, se les hace muy difícil definir desde cuándo comienza este error, porque usualmente el proceso de acompañamiento llega desde los ámbitos más casuales, como acompañar a las citas médicas rutinarias, hasta que en algún momento estas condiciones crónicas o terminales, que como bien usted mencionó, son muy comunes en el adulto mayor, empiezan entonces a requerir una asistencia y ahí es que poco a poco empieza esta conciencia, pero en un principio ni siquiera podemos definir del todo cuándo comenzamos, cuánto tiempo llevamos siendo cuidadores. Que es lo que hemos visto en muchas instancias donde tal vez le pregunta y dice, no, no, es que yo no cuido, yo ayudo. Cuida a mi hermana o cuida a mi mamá. Y sin duda es un proceso de psicoeducar, de que mira, esas tareas que estás colaborando, eso te convierte en un cuidador. Posiblemente no un cuidador a tiempo completo, pero sí, sin duda ya. Mencionaste, doctora, que todas fueron mujeres, todas fueron féminas. Sí, en este caso sí. Y aunque el estudio estuvo abierto a que hombres y mujeres pudieran participar, la realidad es que la descripción de estas participantes fueron mujeres de mediana edad. Y es curioso porque aunque ese es el perfil que se ha encontrado en la mayor parte de las cuidadoras, se confirma a través de la muestra que se recoge y este a nivel mundial. Asimismo, ese perfil es compartido en España, en países de Latinoamérica y en Puerto Rico. Así que eso fue algo que me sorprendió mucho, pero al mismo tiempo esperado dado la prevalencia de las cuidadoras, que se identifican al menos con el rol. Exacto, que me parece, ¿sabes? Haciendo aquí un paréntesis, me parecería interesante si tuviéramos campañas donde las personas se autoidentificaran como cuidadores, ¿verdad? Que hicieran ese conocimiento, como usted mencionaba, oye, te acompaño a las citas médicas, bueno, ya te diste cuenta porque lo hiciste de manera casual, pero ya es recurrente, ya hay un rol o responsabilidad que asumiste. Si más hombres o más varones se identificaran como cuidadores. Claro, sabemos que socialmente a las féminas se le ha enseñado a cuidar, esto es un tema que hemos hablado muchas veces y demás, pero me parecería que teniendo en cuenta los cambios generacionales que se han visto, de hecho en el estudio que está familiar, spoiler alert, yo iba a decir al final del segmento, pero sepa que la semana próxima hacemos el lanzamiento del estudio más reciente de la Escuela para Cuidadores y sabe, una de las cosas que encontramos fue un leve cambio en uno de los países que integra la muestra de cuánto es hombres versus mujeres cuidando. Así que claro, no es que sea muy dramático, sin embargo, doctora, me parece interesante ver las nuevas tendencias de las generaciones actuales, donde ya hay yo creo que es que les va a tocar cuidar a los hombres, porque es que son menos personas, son menos hijos, así que me parece interesante si cuando en algunos años, ¿verdad? No sé cuántos sean, ya participen personas los, los que ahora no son de mediana edad, pero en los próximos estudios sí, sí cambia un poco, ¿verdad? Ese perfil en cuanto al género. Definitivamente eso sería muy interesante y creo que vamos a seguir viendo cambios en lo que es la población de cuidadores, definitivamente. Pues bueno, doctora, nosotros vamos a una pausa, pero me gustaría que al regresar podamos conversar y usted le pueda decir, ¿verdad? Como decimos aquí largo y tendido a nuestros radioescuchas acerca de qué encontró en esas experiencias que relataron esas cuidadoras informales, esas 5 participantes, cómo tal vez que fueron esos aspectos que resaltaron relacionados con su proceso de duelo, tanto antes, ¿verdad? O en el proceso de cuidado, más cuando llegó, ¿verdad? La muerte del familiar. Y por supuesto, hablar de recomendaciones, que eso aquí en Somos Cuidadores no puede faltar. ¿Le parece? ¿Le parece? Perfecto. Pues familia de Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores. Hoy nos acompaña la doctora Leiska Pérez Nater, quien está conversando acerca de las experiencias de duelo de unas cuidadoras informales de pacientes con condiciones crónicas y terminales. Así que sepa que si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes o como siempre, si usted quiere que le demos voz a sus historias, recuerde que nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu
somoscuidadores@pucpr.edu. Así que familia, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Comienza Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que como usted sabe les acompaña cada jueves. Así que si usted acaba de llegar o acaba de sintonizar por la razón que sea, porque le llegó visita, porque salió de la cita médica ahora, porque estaba cocinando, mira, por lo que sea, sepa que llegó a tiempo. De hecho, como pueden ver, nos acompaña la doctora Leiska Pérez y está disfrutando su tacita de café. Yo invito que usted haga lo mismo. Yo tengo la mía, la doctora la suya, y usted aproveche y siéntese, tómese un descanso para junto a sus familiares escuchar el tema de hoy, que está muy bueno, y disfrutar de esa tacita de café que es bien latinoamericana. Ese coffee break es sin duda justo y necesario, ¿cierto, doctora? Es compulsoria. Sí, así mismo. Así que, bueno, familia, pues le adelanto, estamos, como le mencioné, con la doctora Leiska Pérez, hablando acerca de un estudio que realizó como parte de su proceso de formación, donde trabaja o trabajó, ¿verdad? O auscultó las experiencias de duelo con cuidadoras informales. Así que una de las cosas que le comenté, doctora, que me gustaría que poder conocer qué fue eso que encontró en las experiencias que relataron estas cuidadoras informales también, ¿verdad? Basado en las diferentes dimensiones. Claro que sí. Eh, Quisiera hablarle un poquito de cómo se trabajó esta información. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos el duelo, muchas veces lo relacionamos con todas aquellas experiencias y emociones relacionadas luego de la pérdida, ¿verdad? Una vez fallece la persona. Pero es importante resaltar que toda esa experiencia de pérdida se vive incluso durante el proceso de cuidado. También lo que muchas veces conocemos como ese duelo anticipado. Así que por eso vamos a hablar un poquito de que las cuidadoras nos expresaron durante esa experiencia de cuidado, luego de perder al familiar y el impacto que tuvo la espiritualidad en esta ocasión. Así que me gustaría comenzar con esas experiencias de cuidado. Cuando hablamos de qué significa cuidar para las participantes de este estudio, cuidar significa una oportunidad de devolver, en este caso, a sus padres. Se me olvidó mencionar que las participantes de este estudio, todas fueron cuidadoras de ambos padres. Así que eso es un fenómeno muy común de la cultura latina, lo que también conocemos como el familismo, impacta mucho esos roles de cuidado en la familia. Así que esa oportunidad de todo lo que ellos hicieron por mí cuando yo era pequeño o pequeña, ahora es mi oportunidad de devolverles un poquito de eso. Así que eso representa mucho lo que significa para mí cuidar y por qué lo hago. Y aprender a cuidar tiene unos retos. Tiene unos retos porque muchas de estas cuidadoras no poseen algún tipo de adiestramiento o la mayoría no presenta carreras como quizás enfermería u otras carreras relacionadas a lo que es destrezas de cuidado más práctico, más físico. Así que ese temor muchas veces está presente hasta que poco a poco dicen yo me convertí en enfermera, en médico, en lo que fuera necesario por ese padre. Así mismo, de psicólogo, terapeuta, enfermera, ciertamente lo hemos escuchado muchas veces. Terapista físico, lo que fuera, por sus padres. Y eso fue algo muy latente en las historias que nos contaron ellas. Claro está, como toda experiencia hay unos retos que más adelante pueden impactar esa experiencia de duelo. Y me gustaría resaltar un poco todos esos retos relacionados a lo que son los desastres, ¿verdad? En los últimos años, particularmente en Puerto Rico, que vivimos un huracán tan fuerte como el huracán María y lo que fue la pandemia, que fue ese fenómeno mundial, hizo que estas tareas de cuidado fueran aún más difíciles, sobre todo porque muchas de, como les hablamos, la mayor parte de las cuidadoras son mujeres y ese temor de lo que es el manejo de generador eléctrico, de entonces yo me tengo que quedar con mi familiar en mi casa en caso de que estén encamados, quién hace la fila para la gasolina, buscar los alimentos, eso hizo esta experiencia aún más difícil. Y inclusive para esos momentos del fallecimiento,
Es importante resaltar que la presencia en esos momentos, antes de que ese familiar dé ese último aliento, es muy importante para las cuidadoras. Y estos fenómenos muchas veces impactaron el poder estar presente en el momento de la muerte del familiar. Y es por eso que, por ejemplo, para la pandemia, algunas de las participantes compartieron cuando mi mamá o mi papá murió en el hospital y yo no pude estar ahí presente, fue algo que más adelante me reproché y me recriminé. Y son cosas que, aunque no lo creamos y pensamos que estos fenómenos, ¿verdad? Nos impactan a otros niveles, aún en la población de cuidadores nos impacta aún más. Así Y sin que duda tiene nosotros que somos desde, ¿verdad? De la psicología, pudiera tener un impacto a largo plazo en esa situación emocional de la persona, porque a veces complica, ¿verdad? No digo que sea el caso que desde la experiencia ya nos contará, pero en otros casos ha complicado su proceso de cierre del duelo. definitivamente, inclusive una de las participantes del estudio compartía que por más de 5 años se recriminaba el que, como ella describía la experiencia como yo me convertí en madre de mi madre y el no haber estado presente ahí en ese momento, poder expresar por ella esas necesidades fue algo con lo que tuvo que trabajar durante ese proceso de duelo. Así que ciertamente, como usted menciona, sí, sí tiene un impacto en las cuidadoras. Y hay otros fenómenos también que influyen en esas experiencias de cuidado previo a la pérdida, como es ese relevo familiar, esa adquisición de destreza. Muchos, por ejemplo, compartían, yo tenía pavor de las úlceras, ¿verdad? De cómo cuidar una úlcera o de que apareciera una úlcera y eso fuera mi culpa. Y muchas veces es importante resaltar, y quiero hacer una pequeña pausa, nosotros como cuidadores hacemos lo mejor que podemos con esa información que tenemos al momento y que vamos aprendiendo poco a poco. Y muchas veces ya una vez tenemos ese momento donde ya tenemos muchas destrezas, llevamos muchos años como cuidadores y perdemos este familiar, siempre llega este pensamiento de qué pudimos hacer mejor. Y eso también fue en común en las narrativas de estas participantes. Y hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos y seguimos desarrollándonos. Así que aquí me voy a adelantar un poquito, pero muchas de las cuidadoras compartían la importancia de poder ayudar a otros cuidadores, buscarle ese significado, esa experiencia que tuvieron cuidando al familiar, ayudar al vecino, algún otro tío o tía que tuviera alguna condición, y eso le daba sentido a esa experiencia que tuvieron con su familiar. Qué interesante, o sea, que resaltaron eso, eso le llamamos legado. Cuando este aprendizaje que tengo lo puedo compartir y poner a disposición de otros que están atravesando algo similar. Qué bien. Definitivamente, darle un propósito a esa experiencia que están viviendo, que muchas veces estaba esa pregunta, ¿por qué me tocó a mí ser la cuidadora? ¿Por qué si somos 3, 4, 5 hijos me tocó a mí? Y darle ese sentido es lo que facilita más adelante ese proceso de duelo y puede ser un factor protector. Yo tengo una curiosidad. Bueno, no la, realmente como conozco la investigación, me gustaría que los radioescuchas no se pudieran conocer aquellas categorías o, ¿verdad? Dentro de las dimensiones que surgieron que no tenías contempladas, que salieron de las narrativas de los mismos participantes, de las experiencias de las participantes. Eh, Entrando un poco a lo que es el duelo posterior a la pérdida, me llamó mucho la atención el periodo de un año, ¿verdad? Porque muchas veces, e incluso en la investigación y en la academia, por mucho tiempo se fomentaba que el duelo podía complicarse a partir de los 6 meses. Y se ha encontrado que esos primeros aniversarios que suceden, el aniversario, el primer día de madre, sin la persona, el primer día de padre, el primer año nuevo, el primer año de la pérdida, tiene un impacto, ¿verdad? Y muchas de las participantes inclusive nos relataban sus primeros ataques de pánico o experiencias emocionales que nunca habían tenido. Y era curioso cómo para ellas conceptualizar ese periodo es
para algunas podía ser mucho tiempo y para otras ser normal. Así que nos levanta un poco a nosotros como profesionales qué estamos haciendo para orientar y psicoeducar sobre lo que es el duelo. Así que eso es muy importante. Y el rol de la espiritualidad también fue algo que no había contemplado en un comienzo y que sí tuvo una recurrencia en las narrativas de las participantes. En ese aspecto de la espiritualidad, ¿qué rol como factor protector? Sí, definitivamente. Por lo menos la espiritualidad fue algo que durante el cuidado fue un mecanismo para pedir más fuerzas o para levantarse cada día y para poder llevar a cabo el rol de cuidador, que para todas estas cuidadoras, por lo menos la de nuestros estudios, y estoy segura que a nivel mundial también, se lleva a cabo 24/7 estando en esas tareas día a día, estando mental y emocionalmente presentes con nuestro familiar. Así que durante el cuidado era una manera de nosotros, ¿verdad? Poder, en el caso de las participantes, pedir la ayuda, poder sentir esa recarga emocional necesaria para llevar a cabo las tareas de cuidado. Y más adelante, para lo que es el manejo del duelo, darle sentido y tener una esperanza de que el familiar está en un lugar mejor. Y es un alivio para ellas pensar, no está aquí, pero está mejor, estas enfermedades crónicas ya no las está sintiendo, no las está experimentando, sino que se encuentra en un lugar mejor. Sí, imagino que tiene que ver con esta parte de ver al familiar sufrir, del dolor, que es una de las cosas, ¿verdad? Que me imagino, presumo. Sí, eso era Era, muy recurrente, pensar ya esta persona no está sintiendo todo lo que durante el transcurso de la enfermedad siente. Y eso para ella, a pesar de ser algo difícil, representaba un alivio. Ya no sufre más, y, y, definitivamente. y dentro de esas otras cosas que resaltaron, ¿cuál también fue así como llamativa o una ¿verdad? Que resaltó con mayor notoriedad? Creo que también la importancia de las redes de apoyo en estos procesos de duelo, la importancia que tienen esos familiares, esos amigos y sobre todo del personal médico y profesional de la salud. Ese acompañamiento es muy importante, no solo durante el proceso de cuidado, sino en ese día a día, una vez estas personas, ¿verdad? Experimentan la pérdida física del familiar. Eso es muy importante y a pesar de que en muchas ocasiones durante el cuidado experimentaron cansancio, mucho deseo de renunciar, el haber estado ahí presente fue el mayor factor protector de sentir que le di calidad de vida a mi familiar al final del día. Wow, qué bueno escuchar eso, porque posiblemente los radioescuchas, que son cuidadores y cuidadoras, posiblemente se sienten así, como mencionó la doctora, cansados, agotados, abrumados, que ya no pueden más. Sin embargo, mira cómo en retrospectiva hay una satisfacción de haber estado ahí, porque como hemos recalcado muchas veces, esta etapa de la vida, esta etapa final de la vida, es una de crear memorias. No todas las memorias tienen que ser agotadoras, negativas. Por eso es importante eso. Y lo otro que me gusta mucho escuchar es el significado el rol de apoyo, no solo de la familia, sino también de los profesionales, que no únicamente vamos a brindar un tratamiento, o sea que es importante que los profesionales de las diferentes disciplinas vean que el rol que tienen es crucial para estas personas, porque como, ¿verdad? Repito, no es únicamente, ok, tienes una cita, te doy el tratamiento, te doy tu medicación. No, muchas veces escucharlos y brindarles esas palabras de aliento, de apoyo, o de cómo puedes, mira, mejorar algo que tienen duda, mira qué impacto tienen en los cuidadores. Por esa misma línea, doctor, una de las recomendaciones que brindaban las cuidadoras dirigidas a los profesionales de la salud era precisamente fomentar esa orientación o lo que nosotros llamamos psicoeducación, de primero, cómo evoluciona estas condiciones. Por ejemplo, sé que aquí lo han hablado sobre el Alzheimer. Todavía estas cuidadoras no conocían qué esperar del proceso.
A veces nosotros los profesionales de la salud pecamos en hablar entre nosotros o en automático, porque siempre estamos expuestos a hablar de estos temas, pero para estas familias son experiencias nuevas, son cosas que no necesariamente han visto o han vivido y que necesitan que le expliquemos con esa compasión, con esa empatía. Y eso es algo que ellos pedían a gritos, que por favor los profesionales nos pusiéramos en la posición de los cuidadores de estas familias que tienen este reto, como mencioné, 24/7. Y en muchas ocasiones hablarle con palabras que puedan comprender, porque empezamos, ¿verdad? Todos, familia, yo creo, yo en ocasiones he pecado de eso. Así que yo suelo dejarme llevar por su rostro, porque los cuidadores a veces, pues, por temor, por muy tímidos, te dicen que sí, que entienden, pero a veces le podemos ver en el rostro que no están entendiendo. ¿Y de qué vale que usted le dé una cátedra, una clase de la condición, si la persona no comprende lo que necesita? Así que yo creo que, y esto lo digo para nuestros estudiantes en formación, es importante que en sus prácticas, en sus internados, usted pueda aprender a explicar lo mismo en diferentes niveles de comprensión, para que se asegure que conecta con esa persona, porque eso tiene que ver con la empatía, eso tiene que ver con esa alianza terapéutica que tiene con la persona que está recibiendo el servicio. Doctora, me gustaría que pudiera hablarnos de esas recomendaciones que nacen, que surgen, ¿verdad? A partir de los hallazgos y las experiencias de sus participantes. Claro que sí. La primera recomendación que dan estas cuidadoras para otros cuidadores en el futuro es que sientan la libertad y entiendan la importancia del autocuidado, de separar ese tiempo para poder respirar, para recargarse, porque muchas veces se experimenta culpa cuando no estamos de lleno en ese momento o por pedir ayuda, por pedir quédate unos minutitos con esta persona, ¿verdad? Diferentes circunstancias familiares pueden hacer más difícil o difícil ese tiempo, pero realmente si nosotros como cuidadores no estamos bien, no vamos a poder llevar a cabo el mejor cuidado y teniendo en cuenta que la mayor parte de los cuidadores, que son personas adultas, también tienen una condición crónica. Así que es levantar esa conciencia de yo me tengo que cuidar para poder llevar a cabo un mejor cuidado o para poder ser ejemplo a otras generaciones de la importancia de cuidarse. Y siempre que se haga con amor, eso se va a transmitir en el cuidado, eso es algo muy importante para ellas. Y otra recomendación que brindaron es darle significado a la experiencia, convertirlo en un proyecto, convertirlo en una autorreflexión y sobre todo disfrutar esas vivencias, disfrutar los momentos graciosos que pueden surgir en el momento y esa unión familiar que se experimenta. Y son factores que más adelante, cuando estemos en ese proceso de pérdida, que sabemos que nos puede tomar bastante tiempo, no es el tiempo que pase, es lo que vamos haciendo con el tiempo lo que va a hacer la diferencia y un duelo saludable. Qué gusto poder escuchar desde los cuidadores todas estas experiencias, recomendaciones, vivencias, porque al final del día ellos son los protagonistas de una tarea muy sacrificada, y de verdad que hay que darle protagonismo. Así que yo, por mi parte, quiero agradecerte el que hayas hecho este estudio y darle visibilidad, darle voz, darle una plataforma a estas cuidadoras, porque sin duda su experiencia va a permitir que otras personas puedan saber que van a vivir, que van a experimentar, que lo que están viviendo, lo que están experimentando es parte del proceso, y un poco, ¿verdad? Hacer ese propósito con su experiencia. Así que, doctora Leisca, gracias, gracias por eso. Y te felicito, porque sin duda ha sido una excelente estudio. Sé que, oiga, familia, hablamos solo un poco del estudio, no, realmente no nos da el tiempo para hablar largo y tendido, porque fue un estudio muy amplio, así que yo felicito al comité que, ¿verdad? Que te guió
este estudio lo realizaron en la Universidad Carlos Albizu. Así que te felicito por eso, Leisha. Muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad y sobre todo gracias a todos esos cuidadores que levantan voz sobre esta experiencia y que nos van guiando hacia dónde entonces poderlos impactar y ayudarlos de la manera que necesitan y Sin duda. acompañarles también. Exactamente, sin duda su insumo es importante para nosotros. Así que aquellos que están haciendo investigaciones, que están haciendo estudios, que están haciendo disertaciones doctorales, les invito a que continúen dándole voz, como ha hecho la doctora Leiska Pérez, a los cuidadores familiares, porque ¿saben qué? Necesitamos continuar mejorando todo lo que hacemos por ellos. Así que, doctora, una vez más, muchas gracias por acompañarnos aquí en Somos Cuidadores. Yo espero que esta se convierta en su casa y que esté con nosotros pronto para discutir otros temas. Así que gracias. Gracias por la oportunidad. Qué gusto. Así que, familia de Católica Radio, nosotros no tenemos tiempo para más, pero si algo de lo que hablamos hoy a usted le levanta bandera o entiende que necesita ayuda emocional, recuerde que usted tiene disponible la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para servicio gratuito en Puerto Rico. Así que usted puede llamar al 787-841-2000 extensión 2413 o 2414. Si no, mire, nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros los vinculamos con la clínica o si tiene alguna duda o pregunta para la doctora Leiska Pérez, también se la hacemos llegar. Antes de irnos, doctora, redes o cómo pueden las personas contactarse con usted en caso de alguna pregunta. Claro que sí. Me pueden conseguir a través de las plataformas Facebook e Instagram, sic.leiska.perez o a través de la página Orquídea Psychology Center. Muy bien, si puedes repetirla otra vez, la página. Claro que sí. Orquídea Psychology Center y mi plataforma sic.leiska.perez. Muy bien, así que, y ya sabe, y como tercera opción, un email a Somos Cuidadores y nosotros con mucho gusto le hacemos llegar la pregunta o lo vinculamos con la doctora Leiska Pérez. Así que familia, sin tiempo para más, recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.